Bienvenidos a una nueva sesión virtual de cálculo. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema de optimización sin restricciones. Veamos para qué nos sirve esto. Tenemos, por ejemplo, un fabricante que vende dos tipos de lámpara. Ahí también tenemos los precios que él tiene para cada tipo. El precio 1 es 100 menos 2x y el precio 2 es 125 menos 3y, donde x y y son las cantidades de cada lámpara que produce, ¿no? También aquí tenemos el costo de la fabricación de dichas lámparas, ¿no? Que es 12x más 11y más 4 veces xy. Él lo que quisiera averiguar aquí es cuántas lámparas debería producir para poder saber su ganancia máxima, para poder obtener su ganancia máxima. ¿Está bien? Entonces, él quiere saber esos valores de x y y. Y también saber cuál es su ganancia máxima. ¿Sí? Eso es lo de normal. Entonces, cuando yo quiero calcular el valor máximo de algo, el valor mínimo de algo, por ejemplo, yo quisiera maximizar mis ganancias, pero quisiera minimizar mis costos, mis gastos. Entonces, en ese caso estoy hablando de que quiero optimizar la función, optimizar mi ganancia o también optimizar mis gastos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender en la sesión de hoy. Entonces, el logro de la sesión de hoy es ese, ¿no? Al finalizar la sesión, ustedes resolverán problemas de optimización de funciones económicas, utilidad, costo, ¿no? Ingreso, de dos variables, pero sin restricciones, haciendo uso de las derivadas parciales. Esperemos que este logro se logre. Para esto de acá debemos saber primero el concepto de extremos relativos, que ustedes ya lo conocían, pero lo conocían en una sola variable, una función f de x, y ahora lo estamos extendiendo a dos variables, a una función que depende de x y de y. Entonces acá me dice que f de x y tendrá un máximo, ahí se ve la figura, cuando el valor de la función en ese punto a, b sea el mayor, sea mayor que todo lo que están a su alrededor, de la función evaluada en todos los puntos que están a su alrededor, como se ve en la figura, ¿no? O sea, f de a, b mayor o igual que el f de xy para cualquier punto cercano a él. ¿Sí? En ese punto, en ese momento se dirá que es un máximo relativo, que tiene un máximo relativo la función ahí. También al igual que un máximo, al igual que hay un máximo, también habrá un mínimo, ¿no? Entonces, un mínimo, como se ve en la gráfica, la función en ese punto, que sería el mínimo relativo, se va a lograr si es que ocurre que toda la función, de todos los puntos a su alrededor, son mayores que ese valor de la función en c, d. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa mínimo relativo. Gráficamente se ve ahí y también lo pueden lograr calculándolo. Vamos a ver entonces cómo calcular esos extremos relativos. A nosotros nos interesan los máximos y los mínimos. Máximos para ganancias y mínimos para costos. Para poder lograr esto, esos extremos relativos, necesitamos saber lo que es un punto crítico, ¿no? Un punto crítico es una extensión de lo que ya conocían ustedes al inicio, de las derivadas, ¿no? En este caso la función depende de dos variables, entonces para que un punto se diga que es un punto crítico, debe estar dentro del dominio de la función y además debe ocurrir que las derivadas parciales en ese punto me tienen que dar cero. En ese punto me tienen que dar cero. ¿Está bien? De esos puntos críticos nosotros vamos a separar o filtrar algunos de ellos y algunos de ellos pueden ser los extremos relativos, o sea, los máximos y los mínimos. Otros de repente no van a hacer nada, pero desde ahí es donde salen esos puntos, esos extremos relativos. Algunas veces esos extremos relativos, esos puntos críticos, como dije anteriormente, podría ser que no sean ni máximos ni mínimos. Y en ese caso se va a decir que el punto crítico será un punto de decisivo. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Por qué se llama punto de silla? Ahí se ve la gráfica.
Porque justo si lo graficara, parecería una silla de montar, ¿no? Esa función, por ejemplo, se logró de esta gráfica, ¿no? F de xy igual y cuadrado menos x cuadrado. Claro, ustedes no van a hacer esa gráfica, eso lo haría una computadora, ¿ya? Pero es solamente para tener claro el concepto por qué es que se llama punto de silla. No es ni máximo ni mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, pero ¿cómo es que yo puedo encontrar si un punto crítico es un máximo, un mínimo o un punto de silla? Para eso existe un criterio, el criterio de la segunda derivada o del discriminante, que veremos a continuación. Esa d que ven ahí es lo que se denomina el discriminante. Y ese valor d está definido como f, la de segunda derivada parcial de f con respecto a x, en a, b, multiplicado por la segunda derivada de f con respecto a y, en a, b, menos la derivada parcial de f de la derivada combinada, ¿no? Derivada de f, derivada con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? De la, b. Entonces sería la segunda derivada. ¿Ya? Y todo eso al cuadrado. Entonces, este discriminante me va a ayudar a poder saber si un punto crítico es extremo relativo o es punto de silla o no sabría si es uno o el otro. ¿Ya? Para eso veamos este criterio. Aquí está el criterio. Miren. Si ese valor de d, cuando le evalúo en el punto crítico, me da mayor que 0, entonces la función tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en el punto crítico que me han dado, en el a, b. Si es que la segunda, ¿y eso de quién depende? Bueno, depende de la segunda derivada parcial de f con respecto a x. O sea, si lo veo en la d, sería del primer término que aparece ahí, ¿no? En toda la fórmula. El fx de a, b. Solamente me fijo en ese valor y si ese valor numérico es menor que 0, entonces será un máximo. Y si ese número es mayor que 0, eso será un mínimo relativo. ¿Estamos bien? Entonces, si d es mayor que 0, hay un extremo relativo en ese caso. ¿Ya? El d discrimina, ¿no? En ese caso de ahí. Ahora, otro valor posible de d es que sea menor que 0, al evaluar en el punto b. Si reemplazo todo y me da menor que 0, entonces se dice que f tiene un punto de silla en ese a, b. ¿Estamos bien? Un punto de silla. ¿Sí? O sea, no es ni máximo ni mínimo. Pero si me resulta ser igual a 0, entonces este criterio ya no sirve. O sea, no podría decir si es máximo, mínimo, punto de silla, porque podría ser cualquier cosa. Pero lo que vamos a trabajar nosotros más son cuando es mayor que 0 y cuando es menor que 0. O sea, cuando es extremo o es punto de silla. ¿Sí? Entonces, esas son las fórmulas que debo trabajar. Sigamos entonces. Vamos a ver ejemplos para que esto quede un poco más claro, porque ahorita es pura letra. Vamos a verlo en números. Con esta función. f de xy es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 5x más 4y más xy. Esa es la función que me han dado. Me piden encontrar los extremos relativos siempre y cuando existan. Puede ser que no existan. Para eso vamos a hacer siempre los siguientes pasos. El paso número 1 va a ser determinar los puntos críticos. ¿Cómo hago esto? Voy a derivar la función que me han dado con respecto a x. Y me da eso, ustedes ya saben derivar parcialmente. Y también la voy a derivar con respecto a y. Ahí está el resultado, 2y más 4 más x. Cada una de esas derivadas que he obtenido se igualan a 0. Ahí está. Y se resuelve el sistema de ecuaciones que está ahí. En este caso, para poder resolverlo, lo puedo hacer con la calculadora. Por ejemplo, aquí podría ser 2x más y. La primera ecuación sería 2x más y igual a 5. Y la segunda ecuación sería x más 2y igual a menos 4. Eso lo colocan en su calculadora y su calculadora le va a dar la respuesta. La respuesta va a ser que el x vale 14 tercios y el valor de y es menos 13 tercios, ¿ya? Usando su calculadora. Ese punto que hemos hallado, ese es el punto crítico. Pero eso es máximo, mínimo, punto de silla. Todavía no lo sé. Aquí solamente he hallado los puntos críticos, nada más.
Ahora lo que debo saber es justamente de qué tipo es ese punto crítico. Para eso lo que voy a hacer es el paso 2, que es usar el discriminante, del cual hablé anteriormente, el D. Vamos a verlo en acción. Entonces vamos al paso 2, que va a ser determinar si es un extremo relativo o no, con el discriminante. Por eso recordemos que f de x era igual a eso y la derivada con respecto a y era igual 2y más 4 más x. Ahora lo que vamos a calcular son las segundas derivadas parciales. Tengo esa función que es la derivada de f con respecto a x. A esa función la voy a volver a derivar. Primero con respecto a x, y eso sería su segunda derivada. Al derivarlo con respecto a x, el f de xx, que es ese resultado, me daría 2. Ahora voy a derivar esa misma función, pero con respecto a y. Y en ese caso me daría 1. Y eso sería la derivada cruzada. O sea, la derivada que es f sub xy. ¿Está bien? La derivada de fx con respecto a y sería el f de xy. ¿Estamos bien? Hasta ahí tomo esas dos. Y ahora voy a hacer la otra derivada que aparece en base a la función fy, la derivada parcial de f con respecto a y. A esa función la voy a volver a derivar, pero con respecto a y. Ahí está. Y me quedaría 2. Entonces, ahí están los tres elementos que aparecen en la fórmula del D. Ahí está el D. ¿Ya? Recuerden que esa fórmula es la de discriminante. Ahí está el f de xx, ya lo hallé, que es 2. El f de y, que es 1. Y el f de xy, bueno, f de y que es 2. Y f de xy, que es 1. ¿Ya? Eso entonces, las f de xy y todo eso que hemos hallado se reemplaza en esa fórmula. Y ahí está. Para el punto crítico que nos han dado. Y me daría lo que ven ahí. 2 por 2 menos 1 al cuadrado. Ese valor de D me da 3 y es mayor que 0. Recordemos, ¿no? Como el D es mayor que 0, entonces me está diciendo que ese punto que nos han dado es un extremo relativo. Ese punto es un extremo relativo. ¿Ya? El problema es que quiero saber si es máximo o mínimo. ¿Está bien? Para eso me tengo que fijar en este numerito, en el primero, que es justo el fxx. ¿Ya? O la derivada parcial, segunda derivada parcial de f con respecto a x. Ese número es positivo. Entonces recuerden, cuando es mayor que 0 el discriminante, tengo que fijarme en ese número. Como ese número es positivo, entonces ese criterio me dice que el punto que nos han dado es un mínimo. Mayor que 0, mínimo. Menor que 0, máximo. Como que va al revés, ¿no? Mayor que 0, mínimo, y menor que 0, máximo. Entonces en este caso, el punto es, el que nos dieron, es un mínimo. Listo. Esos son los pasos que deben seguir nomás. Son dos. Calcular y después ver eso de ahí. Si tiene más puntos críticos, con cada punto crítico tiene que hacerse esa evaluación. Veamos un ejemplo donde nos salen un poco más de puntos críticos. Que lo de acá nos salió solamente uno, así que no hay mucho problema. Este ejemplo. Tengo esta función y vamos a ver también cómo resolvemos cuando tengo este problema. Veamos. Primero, determinamos los puntos críticos. ¿Sí? Listo. Derivo f con respecto a x y derivo f con respecto a y. Me salen esos resultados. Luego que hago, cada una de esas derivadas se igualan a 0. Ahí está. Entonces ahí tengo las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2 con las derivadas parciales. En este caso yo no podría aplicarlo directamente con mi calculadora porque no es lineal, tiene un 3x cuadrado. En ese caso, para el sistema yo tengo que resolverlo ecuación por ecuación. Pueden elegir la que ustedes quieran, la más simple de las dos. Bueno, las dos son igual de fastidiosas, así que vamos a hacer cualquiera. Vamos a usar la primera. Ya, lo que tienen que hacer ahora es despejar o la y o la x de cada una de las ecuaciones. Yo voy a despejar de la primera ecuación la variable y. Entonces me va a quedar que y es igual a menos x al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Eso lo pueden comprobar ahí despejando el y. Ya está. ¿Qué es lo que hago con ese valor de y? Lo voy a reemplazar en la otra ecuación, en la ecuación 2. Entonces vamos a reemplazar ese valor de y en la ecuación 2. Al reemplazarlo en la ecuación 2, obtenemos esto, menos 3, y en lugar de y es menos x cuadrado sobre 2. Entonces eso sería el cuadrado más 6x, igual a 0.
De ahí operamos un poco y logramos esa ecuación. ¿Está bien? Se puede comprobar ahí. Pero eso de ahí lo que voy a hacer es sacar el mínimo común múltiplo, que es 4, y multiplico todo por ese 4. Entonces me va a quedar, y factorizo un poco también, ¿ya? Al hacer todo eso, llegamos a esta ecuación. Menos 3x por x cubo menos 8, igual a 0. Entonces de ahí ustedes ya saben que cada uno se iguala a 0, y salen los valores de x igual a 0 y x igual a 2. Esos valores son los valores de x, pero yo quiero el punto crítico. El punto crítico no es un valor de x, sino es un punto, x, y. Entonces a esos x que he hallado le falta su par, su y. Para eso vamos a usar vamos a reemplazar ese valor de x en la variable y. Vamos a ver aquí. ¿Ya? Seguimos con la determinación de los puntos críticos, todavía no hemos terminado con eso. Recordemos que y es igual a menos x al cuadrado sobre 2. Fue al despejar la primera ecuación. Y también que x igual a 0 y que x es igual a 2. Es lo que hemos hallado al resolver la ecuación. Entonces, en base a estos valores, lo que voy a hacer es reemplazar el x para hallar el y. Reemplazo y me queda x igual a 0, reemplazaría en y igual a menos x al cuadrado sobre 2. Y si x vale 0, el y vale 0. Lo mismo hago con el número 2. Cuando x es igual a 2, reemplazo en y igual a menos x al cuadrado sobre 2. Y pueden comprobar que el valor de y es menos 2. Entonces, los puntos críticos son los pares ordenados formados por esos xy, que serían el 0, 0 y el 2, menos 2. Listo. Hemos terminado con el paso 1, que fue hallar los puntos críticos. Ahora lo que vamos a hacer es el paso 2, que es determinar qué tipo de puntos son, si son extremos relativos o no. Para eso vamos a reemplazar cada uno de los puntos críticos. Veamos. Entonces el paso 2 es el que hemos dicho, determinar si son extremos relativos o no. Ya tenemos que el fx y el fy son los que se muestran ahí, las derivadas parciales. Y ahora vamos a volver a derivar esas funciones. ¿Sí? Entonces, en base a la primera, vamos a hallar la segunda derivada de f con respecto a x. Y me dará 6x. También en base a ella, vamos a derivarla otra vez, pero con respecto a y. Y eso me dará el f de xy, que sería 6. Y en base a la segunda función, vamos a hallar la segunda derivada de f, pero con respecto a y. Ahí me daría menos 6y. Entonces ya tengo los tres valores que intervienen en la fórmula del discriminante, que otra vez la pongo ahí para recordarla. Ustedes también deben escribirla a cada momento para que la logren recordar al final. Entonces ahí tengo la fórmula del discriminante y vamos a comenzar esa evaluación para cada punto crítico. Comencemos con el 0, 0. Eso significa que en la función d, en lugar del xy que dice ahí, voy a colocar el 0, 0. ¿Ya? Entonces vamos a hacer con el 0, 0 y solamente evaluamos nomás. fxx en el 0, 0, usamos la función que está arriba en r cuadro, y cuando x vale 0 y y vale 0, entonces sería 6 por 0 solamente, y me daría 0. El fyy también en 0, 0, reemplazo en la función que está en r cuadro, y me va a dar 0 también, porque el y vale 0. Y la última no tiene xy, así que no importa cuánto le ponga al x y al y, va a valer siempre 6. Reemplazo en el d y me resulta que es menos 36. Y menos 36 es menor que 0. ¿Ya? Como es menor que 0, entonces la función, el valor crítico, ese punto crítico, sería un punto de silla, ¿no? Si d es mayor que 0 es un extremo relativo, si d es menor que 0 es punto de silla. Ahí está. Entonces 0, 0 es un punto de silla. Entonces 0, 0 como que no es un extremo. Entonces ahora veamos el 2, menos 2. Para eso recordemos otra vez ahí, vamos a colocar la fórmula. Y el 2, menos 2 vamos a hacerlo. Lo mismo. Vamos a reemplazar en la misma fórmula del discriminante el 2, menos 2. Ahí está. En 2, menos 2. Evalúo la función
en xy, para el primero f de xx, el 2, menos 2, el x valdría 2 y el y valdría menos 2. Voy reemplazando y lo que voy a lograr son estos valores. Los pueden comprobar para cada función en su reemplazo. Y me da 108 y 108 es mayor que 0. Como es positivo, entonces como el discriminante es positivo, me está dando a entender que es un extremo relativo. Pero ahora, ¿cómo sé si es máximo o mínimo? Voy a ver el valor de acá, ese valor justo. Por ese valor de ahí, el 12, como es positivo, entonces es un mínimo. ¿Está bien? Cuando es mayor que 0, ese valor, si el D es mayor que 0 y ese valor que está señalado con rojo es también positivo, entonces el punto crítico es un mínimo. Y ya lo logramos. Ahora veamos un nuevo ejemplo, pero ya de aplicación. Tengo que en este caso la función de producción depende de la fuerza laboral, que es la cantidad de trabajo, que es L, está representada como L, y de la inversión de capital, que está representado como K. Entonces lo que se quiere aquí es averiguar cuánto deben valer L y K para que la función de producción, el valor de Q, o la producción sea la máxima posible. Entonces aquí vamos a ver cómo lo hacemos. Ya tenemos nuestra función ahí lista. Veamos. Tenemos que f de LK es la que ven ahí, es la función que ven ahí. Y lo que vamos a hacer son los mismos pasos que las funciones anteriores, en los ejemplos anteriores. O sea, vamos a primero determinar los puntos críticos. Para eso derivamos f con respecto a L y con respecto a K. Ahí están los resultados. Son decimales, pero no hay problema. La calculadora lo va a hacer. Después de esto, cada una de las derivadas parciales se iguala a 0. ¿Sí? Y como ven, en cada una de ellas, solamente, en la primera hay solamente L y en la segunda hay solamente K. Entonces yo lo podría colocar directamente en mi calculadora, en cada una de ellas por separado, y me va a dar las soluciones. Si pongo la primera, me va a dar que el L es igual a 0 o L es igual a 18. Compruébenlo con su calculadora. Es una ecuación cuadrática, es modo 5, opción 3. ¿No? Y en la segunda ecuación, también es una ecuación cuadrática, y me va a dar que K vale 0 y K vale 14. ¿Y ahora qué hago? Tengo L igual a 0, L igual a 18, K igual a 0 y K igual a 14. Ya. Lo que yo debo hacer ahora cuando eso ocurre, cuando cada ecuación es independiente, es empezar a emparejar todos los L's con todos los K. Ya, solo en este caso, por si acaso, ¿ya? En los casos anteriores vieron que en una salía directo por sistema de ecuaciones y en el segundo ejemplo, después lo van a revisar otra vez, debe recordar que ahí lo que hacíamos era despejar de una ecuación el valor de y luego de eso lo reemplazamos en la otra ecuación y salía un valor para x. Y después de ese valor de x lo volvía a reemplazar en y salía. ¿Está bien? Este tercer ejemplo es un caso especial, donde no tengo esa relación entre L y K. Entonces lo que yo voy a hacer acá es solamente emparejar todos los pares posibles, o sea, un L con un K. Entonces los puntos críticos serían el 0, 0, el 0, 14, el 18, 0 y el 18, 14. Primero L y luego K, porque el orden que me dio la función era la función de L, K. Por eso primero se pone L y luego se pone K, el valor. Entonces ahí están los 4 puntos críticos. ¿Qué significa eso? Que voy a tener más trabajo, ¿cierto? En el paso 2 tengo que evaluarlo con cada uno de los puntos críticos para ver cuál de ellos maximiza la función. Entonces vamos a ver los tipos de punto crítico para cada uno de ellos. Para eso seguimos recordando la FL y la FK y tenemos que calcular las segundas derivadas parciales que se van a reemplazar en el discriminante. Tomando la FL, que está ahí, ahora vamos a derivarla nuevamente con respecto a L y luego con respecto a K. Cuando derivo con respecto a L, me da lo que ven ahí, 1,08 menos 0,12 L. Y si lo derivo eso con respecto a K, me da 0, porque no hay ningún K. La L se considera constante, recuerden eso. Para la segunda función, para la segunda derivada parcial que me falta, que es la segunda derivada de f con respecto a K, tomo la función que he marcado ahí con rojo y lo que nos sale es que el f, la segunda derivada parcial me daría 3,78 menos 0,54 veces K.
Listo, ya tengo los tres elementos que voy a reemplazar en el discriminante. Ahí está el discriminante de la fórmula. Tienen que escribirla, insisto, varias veces para que ustedes logren recordarla en un momento, en el final, porque les va a venir. ¿Ya? Entonces tienen D igual a esto de acá. FLK, LK y todo eso, ¿no? Entonces vamos a analizar eso con cada punto crítico que nos hemos conseguido. El 0, 0 primero. Con el 0, 0 reemplazamos en eso el L y K por el 0 y el 0. Y ahora reemplazamos de las funciones que tenemos ahí arriba en el recuadro. Y van a poder confirmar que en el caso del primero, el L vale 0 y el K vale 0. Entonces me va a dar 1,08. El F sub kk, que está ahí, en la segunda derivada parcial de F con respecto a K en 0, 0, si lo reemplazan, el K vale 0 también. Entonces va a salir 3,78. Y el último sale 0. Siempre, FLK. Entonces, al hacer todo eso, me queda 4,08 que es positivo. O sea, el discriminante me salió mayor que 0. Y si es mayor que 0, ¿qué cosa es? Bueno, yo sé que se acuerdan, pero se las voy a decir de nuevo. Que el discriminante positivo significa que es un extremo relativo. O es un máximo o es un mínimo. Vamos a ver qué cosa es. Para eso tengo que ver ese numerito. Como es mayor que 0, entonces sería un exacto, mínimo. Exacto. Entonces el 0, 0 es un mínimo. Cuando es mayor que 0 el discriminante es un extremo relativo. Veo el numerito que está marcado con rojo y si es positivo es un mínimo y si es negativo es un máximo. Para este caso eso es un mínimo. Sigamos. Ahora vamos a ver el mismo paso 2 pero con los otros puntos críticos. O sea, el 0,14 ahora. En el 0,14 hago lo mismo, reemplazo en 0,14 todos los valores, ahí en las funciones, que tenemos ahí en el recuadro de arriba. Y me queda, pueden confirmar que me quedan esos valores y me da menos 4,08. O sea que el D me da menor que 0. Y si el D es menor que 0, ¿qué puedo decir del punto crítico? No es un extremo, ¿no? Eso de ahí será un punto de silla. Listo, el 0,14 será punto de silla porque el discriminante es menor que 0. ¿Estamos bien? Ahora, veamos qué ocurre con los otros dos puntos que nos faltan. Uno de ellos es el 18,0. Vamos a ver el 18,0. Igual, reemplazamos en el discriminante, que ya lo conocemos de memoria. Hallamos sus valores, nos salen esto de aquí, y nos sale menos 4,08. Otra vez. O sea, otra vez es negativo y ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta que el 18,0 también es un punto de silla, porque el discriminante es menor que 0. Nos queda un único punto, y lo que nosotros queríamos maximizar debe ser ese, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte. Ahora vamos a examinar el último punto que nos queda, el 18,14. Otra vez, discriminante, evalúo los valores y me da 6,12. 6,12, que es positivo. Y si el discriminante es positivo, entonces hemos encontrado un extremo relativo. ¿De qué tipo? Vamos a ver este numerito. Como ese número es negativo, como es menor que 0, entonces es un máximo. Hemos encontrado justo el máximo que queríamos desde hace rato. ¿Sí? Entonces ya tenemos ya el 18,14 que es el máximo que queríamos para la función Q. Lo traducimos ahora a una respuesta razonable y tenemos que el valor de L y de K, L vale 18 y que K vale 14. Y esos valores son los que maximizaban el valor de K, de Q, de la producción. Eso es lo que queríamos hasta el momento. Terminamos con el ejemplo entonces. Bueno, espero que hayan entendido toda esta clase de extremos relativos, esas cosas de puntos críticos, los dos pasos a seguir siempre para poder hallar máximos y mínimos, que son, el paso 1 es hallar los puntos críticos y el paso 2 es determinar qué tipo de extremo es. Para ver eso, siempre recuerden que deben usar el discriminante, el valor de D, y reemplazar cada punto crítico en esa fórmula. Si el D es mayor que 0, entonces
es un extremo relativo y tendremos que ver cuánto vale el primer numerito que aparece ahí, la primera derivada parcial con respecto a la primera variable. Si es mayor que cero es mínimo y si es menor que cero es máximo. Si el discriminante es negativo, entonces ya puedes decir directamente que es un punto de silla. Listo, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Suerte. Cualquier duda, a su profesor de curso o por a través del foro de dudas. Nos vemos.